Navidad, la historia del nacimiento de Jesús, es una historia tan familiar para nosotros, tan conocida, lo repasamos cada año en Navidad, y es tan familiar que temo que muchas veces perdemos o pierda su valor en nuestra mente. Ese evento, ese acontecimiento, que llega a ser algo tan familiar que ya no nos damos cuenta de cuán asombroso es que Dios se hizo hombre, que Dios vino a la humanidad. Y esta historia quizás es más grande, mucho más grande de lo que tú puedes imaginar. No se trata de un tiempo en Belén solamente, de una noche cuando el Señor Jesucristo nació y los pastores llegaron ahí. No se trata solo de ese acontecimiento, sino es una historia, escuchen bien, es una historia que comenzó antes de la creación del mundo. Nosotros sabemos que Dios siempre ha existido, Él es eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, pero en tres personas. La Biblia nos enseña, y hay un amor y una armonía que siempre han tenido entre ellos, entre los miembros de la Trinidad. Es solo un Dios, pero tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la eternidad pasada, Dios determinó crear al universo, creó a todo lo que hay, y Él, a ver su creación, lo creó en perfección, lo podía ver y decir, todo esto es bueno. Y cuando creó al ser humano a su propia imagen, dijo, esto es muy bueno. Dios creó todo en perfección porque Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es santo. Y no hay nadie como Él. Así que Él creó todo en perfección, pero nuestros primeros padres, Adán y Eva, por la propia elección de ellos, rechazaron a Dios y desobedecieron a Él y escogieron tomar del fruto que Dios había prohibido. Y como consecuencia el pecado entró en el mundo y la muerte entró en el mundo. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? La muerte espiritual, tanto espiritual como física, como eterna, que es el infierno. La muerte viene como resultado del pecado, y ese pecado es como una enfermedad que ha contaminado a toda la humanidad. Como todos nosotros venimos de Adán, todos nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Y nosotros somos pecadores tanto por nacimiento como por hecho. Nacemos como pecadores y cometemos pecados en nuestra vida. Así que somos dos veces culpables en ese sentido. Entonces existe un gran problema, porque Dios siendo santo, nosotros siendo pecadores, Él no puede tener relación con nosotros. Existe una separación entre Dios y nosotros. El pecado, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos alejados, separados de Dios por nuestro pecado. Y el problema que nosotros tenemos es que jamás nosotros, por nuestra parte, no podemos hacer nada para reconciliarnos con Dios. No hay nada que tú y yo podemos hacer para reconciliarnos con Él. Y por eso Dios vino a nosotros. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo de la Biblia y cualquier otra religión en el mundo. Las otras religiones enseñan que nosotros podemos hacer algo para llegar a Dios. La Biblia dice que no podemos hacer nada para llegar a Dios. Por eso Dios llegó a nosotros. Dios vino a nosotros. Esa es la gran diferencia. Así que Dios en el Antiguo Testamento había escogido a Israel, una nación en particular, para hacer luz a las naciones. Había escogido a Israel para representar, para poder desplegar los atributos de Dios al mundo y para desplegar la luz de Dios, los atributos de Dios a las demás naciones, los gentiles. Pero Israel, en vez de hacer eso, en vez de alcanzar a las naciones con el amor de Dios, con el conocimiento de Dios, solamente fueron contaminados y corrompidos por las naciones alrededor de ellos. Y rechazaron a Dios vez tras vez y empezaron a adorar los ídolos de los paganos. Y Dios envió profeta tras profeta, portavoces de Dios, advirtiendo a las personas acerca del juicio venidero. Y esos profetas, algunos de ellos son Isaías, Malaquías, Ezequiel. Ellos no solamente hablaron y dieron esas advertencias acerca del juicio venidero, sino también algunos de ellos hablaron acerca de un libertador que vendría, de un Mesías,
La palabra Mesías quiere decir ungido, el ungido de Dios, un Mesías o un Cristo que vendría para rescatar y liberar a la humanidad de su pecado, en la nación de Israel, de su esclavitud al pecado. Que Él sería el rey, el descendiente de David, y que reinaría en el trono de David. Y Dios había enviado a sus profetas y ellos cada uno habían dado una parte de ese gran rompecabezas. Cada uno tenía una parte de la historia, y cuando juntamos todo podemos ver que estaban hablando acerca de Jesucristo. Podemos ver unos ejemplos de lo que dijeron esos profetas en el libro de Isaías, por ejemplo. Y noten que este fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo, el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió estas palabras. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. También el profeta Miqueas escribió lo siguiente en Miqueas 5:2. Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los planes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, eso también fue escrito aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Miqueas dice exactamente dónde va a nacer el Mesías, en Belén. También Isaías capítulo 53, Isaías hablando de ese mismo Cristo, este mismo Mesías, dijo lo siguiente, dijo: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y seguimos leyendo el otro, versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces, 700 años aproximadamente antes de la muerte de Jesús, Isaías profetizó que Él sería traspasado en la cruz. Nos estaba hablando de su crucifixión, traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Entonces, los profetas habían dado esos mensajes como portavoces de Dios, habían dicho: un libertador, un salvador va a venir. Pero ahora han pasado 400 años desde Malaquías, el último profeta, y no han recibido ninguna revelación de Dios. En ese tiempo donde nos encontramos aquí en Lucas, capítulo 1 y 2, 400 años de silencio han pasado. Nadie ha recibido ninguna revelación de Dios. Los profetas habían dicho: el Mesías, el libertador, vendría. Pero ahora han pasado 400 años y no han escuchado nada de Dios. No han recibido ninguna revelación de Él. Y es un momento oscuro, un tiempo sin esperanza. Las personas están pensando: jamás va a llegar el Mesías, jamás va a llegar el Cristo. Israel estaba bajo el dominio, el control del Imperio Romano. Ni tenían su propia nación, estaban controlados por otra nación más grande. Y era un tiempo de desesperación en Israel. Y ahí es donde, después de 4 años de silencio, el ángel Gabriel llega y primero habla con Zacarías cuando está ofreciendo un sacrificio en el templo, y dice a Zacarías que él va a tener, que su esposa va a tener un hijo, aunque su esposa es muy vieja, muy anciana, que ella va a tener un hijo, y ese hijo va a ser aquel que va a preparar el camino para el Mesías. Crecería para ser Juan el Bautista. Así que aquí en Lucas capítulo 1, versículo 26 es donde vamos a comenzar. El ángel ya ha hablado con Zacarías, y ahora va a aparecer a una jovencita virgen en un pueblo desconocido que se llamaba Nazaret. Lucas capítulo 1, versículo 26. Vamos a leerlo. Dice, ¿todos lo tienen? Lucas 1, 26.
A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la esposa de Zacarías, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Entonces, por fin, después de tantos años, hay un mensaje de Dios. Pero aparece en un lugar no muy esperado. No llega allí al templo de Jerusalén esta vez. Llega allí a una aldea. Necesitan entender eso. Nazaret fue una aldea muy desconocida. Quizás entre 50 y 200 personas. Fue un pueblito pequeño de personas pobres ahí. Y el ángel viene y llega a hablar con una jovencita, una muchachita campesina, pobre, quizás de unos 13, 14 años, en serio. Las personas en aquel entonces, los judíos, pudieron ya comprometerse para matrimonio a los 12 años y casarse a los 13 años. Así que la mayoría de los eruditos piensan que María tenía entre 13, 14, 15 años, probablemente entre 13 y 17 años. Entonces era una muchacha muy joven y el ángel aparece a ella. Nosotros necesitamos borrar el concepto falso que tenemos acerca de María. Por el arte católico en particular, hay muchas imágenes falsas de ella y a veces parece como una reina o algo. María era una persona pobre, una muchacha quizás de, como digo, unos 13, 14, 15 años. No sabemos su edad exacta, pero probablemente ni podía leer ni escribir. Hubiera sido muy raro para una mujer, una muchacha en aquel entonces en una aldea pobre, que pudiera tener la oportunidad de tener estudios. Los versículos que ella, más adelante vamos a ver cómo ella va a alabar al Señor en su canto. Ella está recordando muchos versículos del Antiguo Testamento. Probablemente ella los tenía de memoria, no porque los había leído, sino que las tenía en la mente por escucharlos. Entonces María es un personaje en la Biblia importante, un gran ejemplo. Sin embargo, hay algunos extremos con María, quizás 2 extremos que existan. Y quiero decirles que jamás es mi intención tratar de a propósito atacar a otro grupo, otra creencia. Mi trabajo es predicar lo que dice la Biblia. Sin embargo, cuando llegamos a un personaje, hay mucha confusión acerca de ese personaje. Me toca decirles, explicarles lo que la Biblia dice acerca de esa persona. Y si hay errores o falsos conceptos, como predicador, es mi trabajo exponer esas cosas, poder mostrar los errores que hay acerca de un personaje. Así que con María, un extremo, el primer extremo, y particularmente, no estoy hablando contra los católicos. Nosotros amamos a los católicos, son nuestros amigos católicos, sin embargo, no estamos de acuerdo con la doctrina católica.
Y entonces el deseo no es atacar, pero sí no estamos de acuerdo. En un sentido, sí estamos contra la doctrina de la Iglesia Católica. No estamos contra de las personas. Deseamos que esas personas lleguen a conocer a Cristo de verdad. Algunos sí lo conocen, pero la mayoría no. Nuestro trabajo es explicar lo que dice la palabra de Dios, ver la persona de María conforme a las Escrituras, no conforme a la tradición de una iglesia. En el catolicismo, entonces, unos falsos conceptos que quizás algunos de ustedes todavía tienen, pero vamos a ver desde la Biblia realmente qué es la verdad. En el catolicismo enseñan que como Jesús vivió sin pecado, que también María vivió una vida perfecta y sin pecado. Esa idea jamás se encuentra en la Biblia. Al contrario, la Biblia, en este mismo capítulo de Lucas, capítulo 1, noten lo que María dice en el versículo 47. Es el cántico de María. En el versículo 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Un pecador. Los que han pecado necesitan un Salvador. Si no habían pecado, no hubiera necesitado Salvador. María reconoce también que ella, tal como nosotros, necesitaba Salvador. Ella no era perfecta, es un gran ejemplo de fe para nosotros, pero no vivió una vida sin pecado. El único sin pecado es Jesucristo. También en la iglesia romana, en el catolicismo, enseñan que María permaneció como una virgen para toda su vida. La Biblia tampoco enseña eso. La Biblia, de hecho, dice que José esperó tener relaciones conyugales con María hasta después del nacimiento de Jesús, implicando que después de su matrimonio, como cualquier matrimonio, ellos pudieron disfrutar de una relación normal, como cualquier otro matrimonio. Y la Biblia nos da mucha evidencia de que ese fue el caso, porque Jesús tiene hermanos. Jacobo, Santiago, el que escribió el libro de Santiago, es un hermano, un medio hermano de Jesús, en un sentido hijo de José y María. Jesús solamente es hijo de María, no de José, porque nació de una virginidad. Así que Santiago, también Judas, no Iscariote el que lo traicionó, pero Judas, el autor del libro de Judas, también es hijo de María y José, medio hermano de Jesucristo. Así que la Biblia jamás en otro pasaje nos habla de hermanas y hermanos de Jesús. Entonces jamás nos da la idea de que María por alguna razón tuvo que permanecer para toda su vida como una virgen. No hay ninguna necesidad de eso. Lo importante es que fue virgen cuando Jesús nació. Después de eso, José y María pudieron disfrutar de relaciones normales como cualquier otro matrimonio. Aún peor, actualmente creo que fue el Papa Juan Pablo que habló de esa idea, pero él habló en el catolicismo, habla de María como co-mediadora y co-redentora junto con Cristo. Co-mediadora, es decir que Jesús es el mediador y también María es el mediador. Si tú quieres orar o rezar, puedes orar y rezar a María, igual como a Jesús. También hablan de María como co-redentora, que si tú quieres bueno, cuando llegas aquí al cielo, que tú puedes decir: gracias Jesús por pagar el castigo de mi pecado, por salvarme, y María también, gracias por salvarme, por redimirme. No, eso jamás se encuentra en la Biblia, esa idea. Y eso es realmente, y no quiero ofender, pero tengo que decir la verdad, eso es blasfemia. Porque es poner a María en el mismo lugar que Dios. María debe ser un ejemplo. Vamos a decirlo de esta manera: María no debe ser el objeto de nuestra fe, pero debe ser un ejemplo de nuestra fe. Es un gran ejemplo para nosotros, como Abraham, como Ruth, como Esther, como David, Daniel, otros personajes de la Biblia. Es un gran ejemplo de fe, pero no debe ser el objeto de nuestra fe, solamente un ejemplo de nuestra fe. En cuanto al mediador, la Biblia dice: debemos orar a María, debemos rezar a María. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. María estaría triste, ella estaría llorando a ver cómo la gente la venera.
En México hay más adoración realmente, si somos honestos, de María que de Jesús. Ves a la Virgen de Guadalupe por todos lados, ¿verdad? Y eso es idolatría. Es adorar, es romper el primero de los 10 mandamientos, que es tener otros dioses, parte del Dios verdadero. Y yo sé que van a decir, pues, no la estamos venerando nomás, no estamos diciendo que es Dios. Pero hay personas sinceras en eso, pero no importa lo que digo yo, no importa lo que diga una iglesia, lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios que no hay ninguna evidencia de esas cosas. Así que ese es el primer extremo que existe en cuanto a María, de levantar a María y casi ponerla en el mismo nivel. Bueno, en realidad ponerla en el mismo nivel que Jesús. Eso es blasfemia. El otro extremo, en algunas iglesias cristianas, evangélicas, como ven ese extremo, reaccionan y no quieren nada que ver con María, no quieren jamás hablar de María. Jesús nació de una virgen, ya terminamos eso, volvemos a la siguiente página, no vamos a hablar de María porque los católicos adoran a María. Eso tampoco es ridículo. María tiene una parte importante en la Biblia, es un ejemplo de nuestra fe, pero no es el objeto de nuestra fe. Entonces espero que esto nos haya ayudado. No he hablado mucho de eso, no paso mucho tiempo criticando, examinando las creencias de otros grupos. Sin embargo, yo creo que es necesario, porque quizás algunos de ustedes que tienen tiempo aquí todavía tienen algunos de esos conceptos que no son bíblicos, que no se encuentran en la palabra de Dios. Y nuestra autoridad no se encuentra en lo que dice una iglesia. Nuestra autoridad está en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces María es un gran ejemplo para nosotros. Me encantan sus palabras aquí en el versículo 38. Después de que el ángel aparece a María y le da esa noticia, dice María, lo siento, pero yo no quiero hacer eso, no dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice María? Dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Ella está dispuesta a perder todo para obedecer a Dios. Dios, a veces nosotros, con mucha frecuencia, las personas hacen sus planes. Digo, yo quiero hacer esto y esto con mi vida, quiero casarme con tal persona, ir a tal lugar, tener tal trabajo, comprarme esta casa, vivir allí, lo que sea, los planes que nosotros hacemos para nuestras vidas. Y muchas veces hacemos los planes y pedimos a Dios, Dios, por cierto, te pido por tu bendición sobre mis planes. Y Dios en muchas ocasiones viene y Él cambia todo. Él quita nuestros planes y en lugar pone sus propios planes. Y no nos gusta eso muchas veces. Es lo que sucedió a María. Ella tenía planes. Quería casarse, iba a casarse con José, iba a tener una boda, con un vestido de boda que iba a quedar bien, no iba a tener una panza embarazada ahí, iba a tener una vida sencilla, quizás viviendo ahí en Nazaret con su esposo, disfrutando del respeto de todo el pueblo. No iba a ser llamado una fulana de la calle, una prostituta, porque sin duda las personas iban a decir, bueno, tú dices que eras una virgen, pero nosotros no hemos visto eso antes, no lo creemos, ¿verdad? Sin duda las personas criticaron a ella y dijeron que ella había fornicado. Ella estaba arriesgando su reputación, estaba arriesgando su matrimonio, porque estaban comprometidos, no se habían casado todavía, y bajo la ley José tuvo el derecho de divorciarse de ella. Y de hecho eso es exactamente lo que iba a hacer, hasta que un ángel le apareció también y le explicó todo, y José, en obediencia, en fe, se casó con María. Pero ella no sabía cómo iba a salir todas esas cosas. Quizás iba a perder a José. Probablemente ellos habían crecido en el mismo, bueno, parece que los dos vivieron en Nazaret, no sabemos, pero probablemente habían crecido ahí en ese pueblito, un pueblo chiquito entre 50 y 200 personas. A lo mejor desde pequeños María había soñado acerca de casarse con José. En el catolicismo muchas veces también
a veces presentan a José como un viejo y no hay evidencia de eso tampoco. Lo más probable, José fue un joven igual como María, quizás de unos 16, 17 años. Quizás ella había tenido sus sueños para casarme un día con José y por fin ese día habían llegado. Ya estaban comprometidos y ahora el ángel llega y Dios dice: yo tengo otros planes para ti, María. Y ella no sabe cómo va a ser, si José va a casarse con ella o no. Pero ella responde en fe, responde en obediencia. Aun si pierdo a José, aun si pierdo mi reputación, aun si todo el mundo me llama una fulana, una prostituta, yo voy a obedecer a Dios. Aquí tienes a la sierva del Señor, dice, que Él haga conmigo como me has dicho. Eso es gran fe. Esa es la fe que nosotros debemos tener, ¿verdad? Esa es la fe que Dios quiere que tengamos, que estemos dispuestos. No importa lo que me cuesta, aunque si tengo que sufrir, aunque si tengo que perder esto y aquello, voy a hacer lo que Dios quiere, Señor. Yo tuve estos planes, estos sueños, Señor, pero si tú quieres cancelar todo eso, yo confío en ti. María puede decir: Señor, yo confío que tú eres bueno, yo sé que tú tienes un plan, yo te amo, te confío, que hagas conmigo como tú quieres. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Puedo decir eso yo? Cuando Dios viene y empieza a cambiar los planes que nosotros tenemos. Bueno, espero que esto nos motiva a vivir vidas entregadas a Dios. Decir: Señor, yo tengo mis planes, pero me rindo todo eso a ti. Señor, ¿qué son los planes que tú tienes para mí en este día? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti en este día, en esta semana, en este año? ¿Qué es la dirección que tú tienes para mí? Yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu sierva y seguirte, porque sé que tú eres bueno, que vas a disponer todas las cosas para mi bien. Aun si no entiendo en el momento, voy a confiar que tú vas a disponer todo para el bien de aquellos que te aman y los que han sido llamados conforme a tu propósito. Bueno, toda la Biblia nos habla realmente de Jesús. Él es el enfoque principal, el tema central de todas las escrituras. Así que vamos a ver en este pasaje 10 cosas que nos enseña. Va a empezar, bueno, ese es otro mensaje muy largo, ¿verdad? 10 cosas que este pasaje nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque queremos enfocarnos en Él, queremos acercarnos más a Él, conocerle más, para que podamos ser transformados por su poder en nuestra vida. La primera cosa, vamos a repasarlos brevemente. La primera cosa que nos enseña acerca de Jesucristo es que Él es el cumplimiento de la profecía. Todas las escrituras hablan de Jesús. Él es el cumplimiento de todas las profecías. Algunos quedan por cumplirse. La segunda cosa nos enseña que Jesús fue un hombre. Él fue un hombre verdadero. Él fue un ser humano como nosotros. Nació como cualquiera de nosotros. No quiero en ninguna manera faltar al respeto, pero María tuvo que cambiar sus pañales tal como nuestras madres tuvieron que cambiar los pañales de nosotros, ¿verdad? Él sufrió enfermedad, Él sufrió dolores, tristeza, tentación, tal como nosotros, pero sin pecado. Él nunca pecó, pero fue un hombre verdadero. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice en Juan 1:14. La tercera cosa, Él es Dios, nos enseña que es Dios. Dice en el versículo 35 que Él sería llamado el Hijo de Dios. Es decir, uno en esencia con el Padre y con el Espíritu. No es menor que el Padre, Él es igual al Padre. Un Dios en tres personas distintas. Pero Jesús posee todos sus atributos divinos, todos sus atributos de Dios. Él dice en Filipenses: siendo por naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, Él era Dios, Él es Dios. Cuando llegó a ser hombre, no dejó de ser Dios, es importante también. Solamente agregó la humanidad a su deidad. Agregó la humanidad a su deidad, al hecho de que Él es Dios. Siempre seguía siendo Dios, pero también agregó la humanidad a eso. En el cielo, Jesucristo es el Dios hombre, es 100% Dios y 100% hombre. No comprendo eso, pero es lo que la Biblia enseña y podemos confiar y creer en eso por la fe. En cuarto lugar, nos enseña que Él es soberano, que Él reina sobre todas las cosas, toda su creación. El 32 dijo que Él será
Hijo del Altísimo. Pensamos en el Altísimo como aquel que está más alto que todos, arriba de todos, sobre todos, ¿verdad? Y hay demonios, hay ángeles, pero Jesucristo, el Hijo del Altísimo, Él está sobre todo eso. Él es el soberano sobre toda la creación, el más poderoso. La quinta cosa que vemos aquí es que Él es el Rey de Reyes. Segundo de Samuel 7 a 8 a 13, no tienen que verlo, pero si lo quieren apuntar y leerlo luego. Segundo de Samuel 7, 8 a 13, o capítulo 7. Allí David había recibido una profecía que su reino, su trono sería establecido para siempre. Jesús, como el Hijo de David, vino en cumplimiento de esa profecía. Y dice que su reino es un reino eterno, ¿verdad? Él ahora reina en los corazones de los seguidores de Él, ¿verdad? Todos los seguidores de Cristo tienen a Cristo reinando en sus corazones, en un sentido. Pero un día Él va a regresar y reinar físicamente sobre la tierra, nos explica en el libro de Apocalipsis. Así que es el Rey que vino y un día Él va a reinar sobre la tierra, conforme a las profecías. También nos enseña que Él es eterno. Versículo 33. Nota lo que dice ahí, la última parte. Y reinará, en todo el versículo, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. No tendrá fin. En Miqueas nos dijo que Él tenía sus orígenes desde la antigüedad, desde los tiempos de la eternidad, desde los días de la eternidad. Y ahora dice que su reinado no tendrá fin. Él es el eterno Dios. Él nunca cambia. Todas las cosas alrededor de nosotros cambian, pero Dios nunca cambia. Es el Dios eterno. También, versículo 37, la séptima cosa, versículo 37. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué nos enseña eso? Que Jesús es poderoso, el poder de Dios, que Él es todopoderoso. No hay nadie más que Él. El versículo, el número 8. Él es santo. Este pasaje nos enseña que Él es santo. Versículo 35 dice, al santo niño. Refiere a Jesucristo como el santo niño. Él es santo, es perfecto y puro. Adán fue creado sin padre, ¿no es cierto? Adán no tuvo ningún padre menos Dios. Igual Jesucristo no tuvo padre en la tierra. José fue su padrastro, naturalmente, su padre de adopción. Pero Él no tuvo ningún padre humano, igual como Adán. Pero en lo que Adán no pudo hacer, vivir una vida perfecta, Jesús sí hizo. Él vivió una vida sin pecado y fue a la cruz como nuestro sustituto, el justo por los injustos. Él es santo. Número 9 nos enseña que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. El nombre de Jesús dice que van a llamarlo Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Quiere decir Salvador. Él salva a su pueblo de sus pecados. Es el mismo nombre en el Antiguo Testamento de Josué. En hebreo es Yeshua. Quiere decir Salvador. Él salva. Dios salva a su pueblo de sus pecados. Así que Él es el Salvador. Y el número 10, Él es humilde. Él es humilde. Él llegó en pobreza, llegó a un establo, un pesebre humilde, en el frío, afuera ahí con los animales. No vino como un rey y un caballo blanco. Un día va a regresar así. Pero Él vino en humildad. En Filipenses capítulo 2. No tienen que buscarlo. Pueden si gustan, pero Filipenses 2 dice, hablando de Jesús, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de
cruz. Jesús se humilló, se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino por nosotros porque nosotros jamás hubiéramos podido llegar a Él. Él vino por ti porque tú nunca hubieras podido llegar a Él. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Me gusta la ilustración de que si todos nosotros decimos tenemos que nadar a Hawái para salvarnos, quizás van a destruir a este continente y todos tenemos que nadar a Hawái para salvarnos. Hawái son unas islas bien lejos, miles de millas de aquí, de la playa de Ocean Shores, ahí retirado bien lejos en el Océano Pacífico. Entonces vamos a ponernos ahí en la orilla del mar y tratar de nadar a Hawái. Quizás algunos van a llegar 10 pies y ahogarse. Quizás algunos van a llegar otros 20 pies, otros 50 pies. Quizás unos van a llegar hasta 1 milla, pero nadie va a llegar hasta Hawái. Es imposible, está demasiado lejos. Y nosotros por nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios. Es una separación que nosotros no podemos cruzar. Es demasiado lejos. Todos nuestros actos de justicia, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. No sirven para nada para lograr favor con Dios. Lo que necesitamos es gracia. Esa gracia, María recibió gracia. Tú has encontrado el favor del Señor, dijo el ángel a María. Esa palabra favor viene de la misma palabra, la misma idea de gracia. Gracia es favor inmerecido. Es el favor que no merecemos. Es lo que nosotros necesitamos, porque en nuestras propias fuerzas jamás nos podemos salvar. Es por la gracia de Dios. Por gracia han sido salvados mediante la fe. Y no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Así que nosotros necesitamos su gracia. Y si estás aquí y no conoces a Cristo, si nunca has entregado tu vida a Él, hoy es el día de salvación, de clamar, de pedir a Dios que te dé esa gracia hoy, que te salve de tu pecado, que te limpie, que te perdone. Porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay liberación. Y para nosotros que somos creyentes en Cristo, que ya lo conocemos, debemos seguir ese ejemplo de María y decir: Señor, aquí estoy, aquí tienes a tu siervo, haz conmigo, Señor, como tú quieras. Yo quiero vivir para honrarte porque confío en ti. Creo que tú eres bueno, creo que tú eres el Señor, que moriste por mí. Y quiero dar mi vida por ti. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por estos recuerdos. Señor, ayúdanos a ponerlos en práctica. Gracias por enviarnos tu Hijo. Él es el ejemplo supremo, Señor, de uno que se humilló, que entregó su vida hasta muerte de cruz por nosotros, que no lo merecemos. Merecemos el castigo, la muerte eterna en el infierno. Y tú viniste, Señor, y entregaste tu vida por nosotros, entregaste tu vida hasta la muerte. Gracias te damos por eso, Señor Jesús. Te amamos, te alabamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias por el favor que tú nos das. Pedimos, Señor, si hay personas aquí que no te conocen, que pueden llegar a conocerte. Gracias por ese hermano, esa persona aquí que en esta misma noche ya ha llegado a conocerte, Señor. Gracias por esa obra que tú has hecho en su vida. Gracias, Señor, que tú estás obrando. Pedimos, Señor, que nos ayudes a rendirnos a tus pies. Te amamos, Señor. Gracias que tú eres nuestro fiel pastor. Tú nos cuidarás, Señor, en cualquier momento. Tú estás con nosotros. Ayúdanos a brillar tu luz a las demás personas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.